Aloha, ¿cómo está mi querida audiencia? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, en donde continuaremos con las probabilidades de los personajes para entrar al Super Smash Bros. Ultimate. En esta ocasión, ustedes eligieron a Hack It de Hat in Time, que es uno de los videojuegos indie que mucha gente le ha dado su visto bueno como videojuego independiente. Tanto es así que hay personas que piden a este personaje como uno jugable en el Super Smash Bros. No he tenido la oportunidad de probarlo. Sin embargo, investigué más sobre el asunto y pude darme una idea clara para saber cuántas posibilidades tiene para entrar al Super Smash Bros. Ultimate. En el segundo Fighter Pass, ¿tendrá muchas posibilidades, pocas o nulas? Bueno, en esta ocasión daré un análisis más concreto, ya que puede llegar a ser algo predecible, pero lo hago por las personas que piensan que este personaje tiene alguna oportunidad. Entonces vamos de frente con la posibilidad si Nintendo elegiría a Hack It de A Hat in Time. Bien, este videojuego ha tenido mucha popularidad durante su estreno y realmente ha tenido una buena aceptación del público, aunque antes de todo esto comenzó como un proyecto Kickstarter hasta el octubre del 2017. Y como para ese entonces, el nombre del proyecto no es que diera mucha señal de vida en oído de los videojugadores, pues no tenía un gran impacto desde sus inicios. No fue así hasta que se estrenó su videojuego para las PC, sobre todo para la plataforma de Steam. Al ya recibir buenas críticas, unas muy positivas, tanto por sus mecánicas muy entretenidas y sus personajes carismáticos, además de ser un videojuego que hacía falta para un público arraigado a la PC, ya que era un plataformero en 3D y este tipo de juegos no abundan mucho en Steam. 2 meses después, se logró estrenar este videojuego en consolas de PlayStation 4 y Xbox One, aunque para la llegada de Switch demoró 2 años, siendo el 18 de octubre del 2019, en donde llegó finalmente a la consola. Y aquí tenemos un pequeño problema, ya que el videojuego tardó demasiado en llegar a la Nintendo Switch, y no es que Nintendo le dé mucho interés a esta franquicia, ya que a pesar de ser popular entre los videojuegos indie, no es suficiente para tener una representación en Smash, además que el videojuego apenas tiene algo de presencia en la Nintendo Switch. También, la compañía que creó este videojuego no es uno muy conocido. Realmente se puede tener poca información de Gears for Graphics, y no es que Nintendo tenga interés para hacer acuerdos con esta compañía solo por un videojuego indie. De todas formas, ¿qué es lo que podría hacer Gears for Graphics? Realmente no he visto declaraciones de que su creador quiera verla en Smash, aunque creo que es obvio que sí lo quisiera, porque sería una buena publicidad. Además que para un juego indie sería todo un honor estar allí. De todas formas, para ser una compañía que recién comenzó, ha tenido buena aceptación. Sin embargo, no es suficiente, ya que apenas es una compañía muy pequeña y tampoco tiene un legado grande para tenerlo en cuenta. De todas formas, creo que la compañía aceptará cualquier petición que pida Nintendo. Sin embargo, no creo que pueda hacer nada para meter a Hack It en Smash. A este punto creo que solo nos queda suponer si Nintendo realmente quiere a Hack It en Smash, aunque para este mismo creo que ya saben mi veredicto. De todas formas, vamos por el visto bueno de Sakurai, que sí es un personaje viable. Si Nintendo le dice a Sakurai que eligieron a Hack It para que tenga una representación jugable en Smash, entonces Sakurai se pondrá manos a la obra e investigará todo sobre A Hat in Time para analizar si es posible o no. Hay que recalcar que no sabemos si Sakurai jugó o no dicho juego. Por ahora no hay datos que recalquen eso. Simplemente podemos suponer que lo hará por trabajo. De todas formas, Sakurai lo aceptará, ya que no presentará problemas en su adaptación al juego. Al ser su juego muy animado y algo infantil, se puede adaptar fácilmente al Super Smash Bros. Además que al ser un videojuego de plataformas en 3D, a Sakurai le facilitaría en realizar sus movimientos. Pero ¿cómo sería su moveset? Bueno, mayormente usaría su sombrilla como su arma principal, con la cual tiene ciertos poderes que le ayudan en sobresalir varias dificultades en su camino. Su sombrilla también tiene una especie de gancho, que le ayudará para agarrar al oponente. También hay que recalcar que en su aventura siempre usó diferentes sombreros que le daba ciertos poderes. Ahora con sus ataques especiales tenemos: con su B principal usaría sus pociones. Sería un ataque a distancia media que si choca causará una pequeña explosión. Con su B lateral usaría el proyectil de su sombrilla, que sería una especie de rayo láser emitida por su sombrilla que dañaría a una larga distancia a sus contrincantes. Con su B arriba usaría su sombrilla, algo parecido al de Peach, aunque también es válido pensar en el gancho de su sombrilla,
para así poder alcanzar las plataformas. Con su B abajo usaría la estatua de hielo. Con esto usaría un gorro especial y que lo transforma en hielo. Si salta y usa esta habilidad en el aire, al caer causará un gran daño a los enemigos, parecido al B abajo de Kirby. Y su smash final, pues sería una cinemática en donde reúne las piezas del tiempo, y que con esto crea una gran explosión, causando que todos se conviertan en esferas, y que Hackett pueda disminuir su porcentaje de vida con esta misma. Sería parecido al de Peach también, aunque tendría un efecto distinto. Y este sería el moveset que le daría. Dejen en los comentarios su moveset ideal para Hackett. Volviendo al tema, para meter el universo de A Hat in Time, es uno muy sencillo. Todo su mundo es muy colorido y animado, por lo que no tendría problemas en adaptar sus personajes. Su escenario podría ser Ciudad Mafia, siendo el lugar en donde transcurre gran parte del juego, o también podría ser la nave espacial de Hackett. Y posiblemente podría tener el baile del meme o el smooth dance de Hackett como parte de su town. La verdad que calzaría bien para Smash. En conclusión, Hackett es un personaje muy querido por la comunidad, incluso lo piden como personaje jugable para el Super Smash Bros. Por su reciente llegada en la Nintendo Switch. Sin embargo, a pesar de que el personaje tiene potencial para ser jugable, para Nintendo no sería viable para sus intereses, y viendo los juegos indie más importantes como Undertale y Cuphead solo llegando como trajes Mii, me hace pensar que solo llegará como traje Mii. Si hubiera tenido una trascendencia más grande, le hubiera dado un 50%, pero por ahora su probabilidad es de un 0%. Sus puntos positivos: su universo entraría bien en Smash, no presenta ningún problema en su estética y los personajes son caricaturescos. Su moveset es sencillo de realizar, el personaje tiene su popularidad en el mundo de los videojuegos. Pero sus puntos negativos serían: Nintendo no lo tomaría en cuenta y sería fácilmente descartable al ser un videojuego indie. El videojuego todavía no tiene una gran trascendencia todavía. Gears of Brickfax no es una compañía que dé beneficios a Nintendo, al ser muy reciente y con solo un juego. No es suficiente para llamar la atención de la compañía. Sé que algunos puntos no son muy claros, pero tienen que tener en cuenta esto. Los personajes indie no son videojuegos que Nintendo pueda darle un mayor beneficio. La gran mayoría tiene compañías poco reconocibles y algunos ni siquiera han hecho otro videojuego. Es por ello que a Nintendo no les llama la atención. Con respecto a Minecraft, este dejó de ser un indie desde que fue comprada por Microsoft. Además que tiene un gran mérito por su enorme popularidad y beneficios que le pueda generar a Nintendo, contando que personajes como Sans y Cuphead están como trajes Mii. No me sorprendería que simplemente Sakurai lo tome como un traje Mii del Mii Espada, teniendo su diseño habitual con su respectiva sombrilla. Además que puede traer una música extra para el Super Smash Bros. Incluso puede traer un evento de espíritus. Creo que sería suficiente para representar este videojuego. De seguro en un futuro tendrá más relevancia y puede acaparar más la atención de Nintendo, pero para este Fighter Pass solo lo veo como un traje Mii. Le puse ese 0% porque realmente tiene potencial para ser jugable. Sin embargo, creo que es evidente que no llegará más que un traje Mii. Y hasta aquí llegó el análisis. Y bueno, ¿qué les parece la idea de ver a Hackett en Smash? ¿Les gusta la idea de verla como traje Mii o prefieren que sea jugable en un futuro? Déjenlo en la caja de comentarios para leer sus respuestas, que siempre es bueno de leer. Un saludo especial a Anthropomix, quien es un miembro del canal. Muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho. Y si quieren ser miembros, al lado de la suscripción aparece un botón que dice unirse, y con ello puedes ver algunas indicaciones para poder ser miembro. No se olviden de unirse a mi Discord para que puedan dialogar conmigo y para que tengan la oportunidad de entrar al stream mensual del canal. Esto solo es posible si tienen el nivel 15, de lo contrario no podrán entrar, así que sean activos. Mando saludos especiales a mis seguidores más activos en Twitter. Saludos a Gabriel Tron, Super Jefe Final 1 y Funky Con Loquendero. También mando saludos especiales a los que me siguen en Facebook. Saludos a Sergio Salicas, Ramón Rivera, Alex Bu y Bytrex. Si quieres saber más cosas de mí y lo que publico, pueden seguirme en estas redes sociales, y si son activos les mandaré un saludo. Con esto dicho, me retiro. Nos vemos hasta un próximo video. Mando saludos a los ganadores de la anterior ronda, que era entre Quake de Cave Story contra Hackett de A Hat in Time, que al final ganó Hackett de A Hat in Time. Quake de Cave Story tendrá su oportunidad en un futuro. Ahora sí, con los saludos. Axel Calderón, Cibrix Hachi, Crossworld 1, Funky Con 250, Michael Rotación Infinita, Jonah Trainer,
Esteban Herrera, José Ángel Clajuel, Gabriel Trom, Julia González, Rodrigo Barón, Mr. Crazy GameCube, Marixa Collins, Javier Álvarez, Sebastián Martínez, Juan Pablo Garay, Lolo Plox, Kyle Kid SXC Crow THRM, Jorgamer Z, Stan User y Santiago Gómez. Bueno, con esto dicho, vamos con el siguiente versus, que será entre Saber de Face Stan Night contra Monokuma de Danganronpa. Sí, dos personajes de novelas visuales, que sí, está dentro de la categoría de videojuegos. Esta votación de personajes se hará en la comunidad. Para no perderse ese evento, no olviden de darle clic a la campanita. En este caso, el personaje más votado será el siguiente que será analizado. Los ganadores tendrán un saludo de parte mía. Eso sí, no se olviden de comentar en dicho mensaje por quienes votaron para que sea válido, ya que la mayoría no me comentó por quienes votaron, por ello solo tomé a los que sí lo hicieron, así que si quieren un saludo de parte mía, no se olviden. Con esto dicho, me retiro. Nos vemos, bye bye.